En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo primero, la dignidad de la persona humana. Artículo séptimo, las virtudes. Terminamos el día de hoy en este tercer apartado del Catecismo, donde hemos dedicado 3 números al estudio del tema que tiene como título Dones y frutos del Espíritu Santo. El día de hoy vamos a profundizar en este número 1831 con el don de sabiduría. Número 1831 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes lo reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Estamos hoy terminando esta pequeña descripción que nos hace el Catecismo en este número de los dones del Espíritu Santo, donde el Catecismo en este número se limita a enumerar estos dones basado en la cita del profeta Isaías 11:1-3. Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé, y le inspirará el temor de Yahvé. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. El don de sabiduría es el que lleva a la perfección la virtud de la caridad. De la misma forma que en la catequesis anterior, cuando hablábamos del don de inteligencia, decíamos que el don de inteligencia perfeccionaba la virtud de la fe, la virtud de la sabiduría, el don de la sabiduría, perfecciona la virtud de la caridad. Si nosotros decimos que la virtud de la caridad es la más excelente de las 3 virtudes teologales, de la fe, de la esperanza y de la caridad, se entiende, queridos amigos, que ahora nosotros podemos decir que el don de sabiduría es el más excelente de los 7 dones del Espíritu Santo. El don de sabiduría es el que eleva el corazón hacia las cosas de arriba. El don de sabiduría es el que nos purifica de todos nuestros afectos terrenales. El don de sabiduría es el que nos deja gustar, saborear las cosas divinas aquí en la tierra. También podríamos decir que el don de sabiduría es el don de dones. Es el mismo Espíritu Santo que obra en nosotros toda la santidad. Y de esto depende que nuestra manera de obrar no solo sea meramente humana, sino también sobrehumana. Encontramos personas que tienen este don. Y cuando las vemos en su obrar, nos quedamos impactados. Pero en el fondo no son ellas. Es que están poseídas totalmente del Espíritu Santo. Recordemos también, queridos amigos, el ejemplo que hemos puesto durante todas estas catequesis de la navegación. Cuando navegamos a remo, es el ejercicio de las virtudes. Cuando navegamos a vela, es el ejercicio de los dones. Quien tiene el don de sabiduría es Dios el que obra en él, de tal forma que me pongo al servicio de esa obra que Dios opera en mí. Y pongo todo
todo mi tiempo, todo mi talento, todo mi cuerpo al servicio de esa obra que Dios opera en mí. No es que Dios colabore conmigo, sino que soy yo el que colaboro con Él. Es decir, las riendas las llevas Él. Yo colaboro. Fíjese que es todo lo contrario de aquel que dice, Dios, ayúdame, no, yo te ayudo, que la rienda las llevas tú. Por eso San Pablo lo va a expresar ya de una manera prácticamente definitiva en Gálatas 2:20, ya no soy yo quien vive en mí, es Cristo. Esa expresión espectacular de San Pablo es a la que estamos invitados todos. Ya no soy yo quien vive en mí, es Cristo. Y hay muchas bases en la Sagrada Escritura que nos hablan de este don de sabiduría. En el Antiguo Testamento se habla de la soberanía de Dios y de la sabiduría de Dios. De hecho, hay libros de la Sagrada Escritura que se llaman los libros sapienciales, que nos hablan de la sabiduría. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico. Esos son los libros sapienciales. Job 38, 4, 6. ¿Dónde estabas tú cuando fundaba yo la tierra? Indícalo, si sabes la verdad. ¿Quién fijó sus medidas? ¿Lo sabrías? ¿Quién tiró el cordel sobre ella? ¿Sobre qué se afirmaron sus bases? ¿Quién asentó su piedra angular? Recuerdan que estas eran las protestas de Job, porque no entiende que siendo justo tenga él que sufrir. Eso que nos pasa hoy a muchos. ¿Por qué si yo soy bueno, por qué sufro tanto? Job le reprocha a Dios. Y Dios se planta ante Job y le pone delante de la sabiduría de tal manera que Job enmudece frente a esa inmensidad. Se queda sin palabras. Los libros sapienciales marcan la cima de la revelación en el Antiguo Testamento. El libro de la sabiduría dice en uno de sus capítulos, Dios de los padres, Señor de la misericordia, que hiciste el universo con tu palabra y con tu sabiduría formaste al hombre para que dominase sobre los seres creados, administrase el mundo con santidad y justicia y juzgase con rectitud. Dame la sabiduría y no me excluyas del número de tus hijos. Cosa más hermosa. Y en el Nuevo Testamento ha venido la sabiduría a habitar en medio de nosotros. Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sabe cuándo sucedió eso? Hoy, día de la Anunciación. Dios se hizo hombre hoy en el vientre de la Santísima Virgen María. La sabiduría vino a nosotros. En todos los evangelios, en todas las cartas de San Pablo, resplandece la sabiduría divina. Y se nos recuerda una y otra vez. La sabiduría de Dios es una sabiduría crucificada. Es la sabiduría de la cruz, que para unos es necedad y para otros una locura. Y esto nos lleva a darnos cuenta que a veces a Dios no se le entiende. No se le entiende. ¿Cómo es posible que haya escogido el camino de la cruz? Y uno podría preguntarse, ¿pero qué sabiduría es esa? Y ahí estaban Pedro y los demás apóstoles diciéndole a Jesús que no, que eso no te puede ocurrir a ti. Y Jesús les contesta, vosotros pensáis como los hombres, no pensáis como Dios.
Primera de Corintios 1, 19, 26. Porque dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el sofista de este mundo? ¿Acaso no aconteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, decía San Pablo, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. Qué claridad la que tenía San Pablo en esto. Un tremendo contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría nuestra, que es pura necedad. Y hoy día, ¿cómo se vive esta necedad tremenda? Uno se tiene que reír de toda esta cantidad de hombres que creen que son dioses, que lo saben todo, que se jactan de que no entienden a Dios y que como no lo entienden, entonces Él no existe. Se jactaron de sabios y se volvieron imbéciles, decía San Pablo. Porque tiene uno que ser muy imbécil para no entender la sabiduría divina. Primera de Corintios 2, 6, 11. Sin embargo, hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero no de sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, acabados a la ruina, sino que hablamos de una sabiduría de Dios misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra, desconocida de todos los príncipes de este mundo, pues de haberla conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como dice la Escritura, anunciamos lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. Porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Este don de sabiduría nos da la capacidad de ser capaces de escrutar hasta las profundidades de Dios. Y este don de sabiduría lo vemos en Jesús, especialmente cuando Jesús está en la sinagoga. Lucas 4, 16, 22. Vino a Nazara, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor.
Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Y comenzó pues a decirles: esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él, y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Jesús es el que estaba revestido del Espíritu Santo, espíritu de sabiduría. Se manifestaba en él en un conocimiento experiencial del misterio del reino. De hecho, cuando Jesús nos explica las parábolas del reino, cuando Jesús nos habla del Padre Celestial, y lo hace a través de imágenes tan sencillas como la vida del campo, los pastores, las ovejas, la siembra, el trigo, la cosecha, la vid, esa forma de hablar es la de quien tiene un conocimiento no teórico, sino experimental. Jesús habla desde su experiencia, porque Él tiene el don de sabiduría, está plenamente asistido por el Espíritu Santo y por eso todo el que le oye entiende. Eso sí se llama don de lenguas. No hablar y que nadie te entienda. Hablar y que todos te entiendan. Fíjate cómo decía el texto que acabamos de leer. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Es decir, todos le entendían. Él conoce la voluntad salvífica que tenía su Padre. Y por eso su expresión tan hermosa es: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de tu Padre Jesús? Que no se pierda ninguno. Esa es la voluntad del Padre. Ahora bien, ¿cómo podemos definir el don de sabiduría? Como hemos expresado en todas estas catequesis, hay una definición muy hermosa. La sabiduría es un hábito sobrenatural, inseparable de la caridad, por el cual juzgamos rectamente de Dios y de las cosas divinas, por sus últimas causas, bajo el instinto especial del Espíritu Santo. Es una definición muy hermosa. Vamos a desglosarla para entenderla. Distinguimos entre don de sabiduría y don de inteligencia. Para no confundirnos, hay veces que escucha uno catequistas que dicen: estos dones son iguales. No, no son iguales. Ni siquiera se parecen. Lo propio del don de inteligencia es la intuición de las verdades de fe. Pero el don de sabiduría no solo es intuir las verdades de fe, sino que es tener como un juicio sobre esas verdades de fe, es saborearlas internamente. No es solo un juicio, es saborear lo divino. El don de sabiduría nos regala esa capacidad de ese juicio de las cosas divinas, así como también el don de ciencia nos da la capacidad de hacer el juicio de las cosas creadas, el don de sabiduría de hacer el juicio de las cosas divinas. ¿Se acuerdan también cuando decíamos el don de consejo? Nos da la capacidad de tener el juicio del día a día, de discernir el día a día de nuestra vida. Mientras la fe se limita a creer, el don de sabiduría tiene una experiencia y un saborear interno de eso que creemos. El don de sabiduría nos hace gustar internamente de los dones
que son fruto de la fe. Por ejemplo, este día, ¿no? Hoy tenemos en el mundo un eclipse y existe un conocimiento superficial de lo que es un eclipse, por ejemplo, de un campesino, un aldeano que está allá montado en la montaña y que nunca ha visto una noticia, nada, y va a presenciar el eclipse. Él no sabe por qué se ha ido el sol, no entiende por qué se va a oscurecer el mundo por unos minutos. Él no entiende eso que está ocurriendo, pero lo presencia. Él tiene un conocimiento y va a dar una explicación de por qué. También existe un conocimiento científico. El astrónomo da una explicación de cómo ha sucedido el eclipse, que la luna se ha puesto entre el sol y la tierra y se ha ocultado mientras pasa el movimiento de esa velocidad. Y por eso son 4 minutos, 3 minutos o lo que sea. También existe un conocimiento filosófico que es capaz de juzgar las cosas, el principio último del ser, del por qué. También existe un conocimiento teológico que a la luz de la fe y a la luz de los datos de la revelación, nosotros somos capaces de hacer una lectura teológica de las cosas. Pero ante la teología, ante la filosofía, ante la ciencia, la astronomía, ante el conocimiento natural del campesino, hay una sabiduría que es superior, que no es ninguno de estos conocimientos. Y eso solo me lo regala el don de sabiduría. Juzgar por instinto las cosas divinas. Y fíjense, queridos amigos, por este conocimiento, el alma tiene un conocimiento directo de Dios. Y es un conocimiento infinitamente superior a cualquier otro. Por eso el científico sabe tanto, conoce tanto, pero al final de todo se frustra. Porque no puede llegar desde la experiencia al fin último. Siempre se queda en las circunstancias, en lo que sucede, en lo que es comprobable, en los hechos que se ven, que se tocan, que se palpan, que se huelen, pero no puede dar un paso más allá al misterio. Y ahí se frustra el científico. Pero el que cree, el que ha recibido el don de sabiduría, da ese paso. Y toma todo lo que el científico ha hecho, porque es maravilloso, pero le da lo que el científico no puede tener: la sabiduría divina, el poder juzgar por instinto las cosas divinas, degustarlas, saborearlas, vivir de ellas, vivir en ellas. Por esta razón, queridos amigos, podemos entender cómo algunas veces un alma muy sencilla, que no ha estudiado nada, que no sabe gran cosa de ciencia, que no sabe gran cosa de teología, que no sabe gran cosa de filosofía, que nunca ha ido a la universidad, quizás ni a la escuela, pero Dios le ha regalado el don de sabiduría, tiene un conocimiento profundísimo de las cosas, que nos admira a todos. Y que mientras nosotros vamos dándole vueltas a todo, esas personas tienen la claridad total desde el primer momento, por instinto. Es una cosa bellísima. Yo creo que todos los que me escuchan conocerán a alguien así. Fíjense, una vez le preguntan, el cura de Ars estaba allá en su pueblito, y en una ocasión entró a la parroquia y vio que había un hombre, un campesino, que con frecuencia estaba ahí en oración en el sagrario. Un hombre que no sabía leer, que no sabía escribir. Y en un momento determinado, San John María Vianney se le acerca y le preguntó a este hombre: ¿usted cómo reza? ¿Qué es lo que usted dice? Y el campesino le respondió: yo no sé rezar. Yo lo miro y él me mira y eso me basta. El santo cura de Ars se dio la vuelta y se salió.
y se dio cuenta que este hombre que estaba ahí sentado tenía el don de sabiduría. Y que en ese campesino ahí enfrente de ese sagrario, diciendo esa expresión, yo lo miro, él me mira y eso me basta, en él se estaba cumpliendo el Salmo 34:8. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Cosa más bonita esta, ¿no? Gustad y ved qué bueno es el Señor. Y eso me basta. Ahora bien, el don de sabiduría tiene 5 efectos en nosotros. Primer efecto, nos da el sentido de lo divino. El don de sabiduría nos da el sentido de la eternidad, el sentido de levantarnos de esta tierra, el sentido de no pensar que me quedaré en un hueco. Es como una sustitución del instinto humano por el instinto divino. Nos da el sentido de lo divino. Que los 80 años que Dios me regalará en esta tierra, si es que me regala esos, es para ganarme la eternidad. Que todo lo que haga en esta vida tendrá un eco en la eternidad que me espera. Todo lo que haga. Segundo efecto del don de sabiduría, todo lo ve desde las alturas, desde el punto de vista de Dios. Hasta los pequeños episodios de la vida diaria o los grandes acontecimientos internacionales, no importa, en todo ven la mano de Dios. Ellos son capaces de remontar a Dios en medio de problemas, en medio de persecuciones, en medio de calumnias, así como la Santa Julia del día de hoy. En medio de la Revolución Francesa, en medio de la persecución napoleónica, son capaces de remontarse. Ellos no se detienen ante las causas segundas que están ahí, entre las circunstancias que nos tienen a nuestro alrededor. Ellos juzgan en todo desde el hecho de que Dios tiene el designio de sabiduría en los acontecimientos, que todo sucede por algo y que Dios está más allá, porque Dios sabe más. Tercer efecto de la sabiduría. Les hace vivir de un modo enteramente divino los misterios de la fe. Es el que nos hace entrar en la ciencia, pero divina. Contemplando las cosas, pero desde dentro, desde el centro, desde la mirada de Dios, no desde la mirada de los hombres, porque esa se frustra. Cuando ya no puede más, cuando ya no tiene más evidencia, se frustra, se cierra, se sienta. Pero desde la mirada de Dios es comprensible. Es el alma que se pregunta, ¿qué planes tiene Dios en esto que me está ocurriendo? No es el alma que se queja, ¿por qué a mí? No, es el alma que dice, ¿qué plan tendrá Dios por esto? En una familia, en una ciudad, en el mundo, en una relación personal, en donde sea y en lo que sea. ¿Qué plan tiene Dios conmigo en esta situación? Cuarto efecto del don de sabiduría, permite vivir la inhabitación del Espíritu Santo. Uf, qué cosa más hermosa. Permite entender que dentro de mí habita la Trinidad, que estoy inhabitado de la Trinidad. Aunque estemos atareados en medio de 1000 cosas, de 1000 trabajos, la persona que posee el don de sabiduría siente permanentemente la compañía en lo profundo de su alma del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que no le abandonan ni un solo instante. Es el experimento de experimentar en nuestra vida la conjugación perfecta entre Marta y María,
Nosotros nos salemos a armar todo un problema en conjugar nuestra vida activa y nuestra vida contemplativa. Y siempre contemplar a Dios pierde, porque todas las disculpas que escuchamos todo el tiempo de las personas es que tengo muchas cosas que hacer y por eso no voy a misa. Es que tengo muchas cosas que hacer y por eso yo no rezo, y por eso no puedo hacer un rosario, y por eso no puedo hacer la Divina Misericordia, y por eso no puedo hacer el Ángelus a las 12 del día, y por eso no puedo rezar en la mañana cuando me levanto o cuando voy en el coche. Por eso no puedo, porque estoy ocupado en muchas cosas. El que posee el don de sabiduría hace una perfecta conjunción entre esa actividad que tenía Marta y esa contemplación de María cuando Jesús le dice, y tu hermana ha escogido lo mejor. Pero Jesús no juzga a Marta tampoco. Lo que tú haces, Marta, es muy importante. Trabajar, cocinar, ir, venir, claro que sí es muy importante, pero llega al equilibrio. Aprende a conjugar tu vida de actividad con tu vida de oración. No te olvides de mí. El don de sabiduría nos da este regalo de saber conjugar las dos cosas, para que no nos olvidemos que este mundo tiene que ser conquistado y al mismo tiempo que tengo que ser un hombre y una mujer entregada a Dios en la oración. Quinto efecto del don de sabiduría. Llega hasta el heroísmo de la virtud de la caridad. Héroes de la caridad. Qué cosa tan bonita. La caridad empieza a convertirse en ellos en una cosa necesaria, gigantesca. Hacer un acto de caridad ya no es simplemente ayudar a alguien o estar disponible, no. Es algo que compromete mi vida entera. Porque la persona experimenta que su bondad es tan grande como la bondad de Dios. Que esa manera de ver el mundo de una manera tan carnal es ya chiquita. Que su bondad es grande, que su corazón como que se ha hinchado. Es el experimento del triunfo definitivo de la gracia sobre el egoísmo, sobre el todo para mí, sobre el primero yo y después el otro. Es el triunfo de la gracia sobre el egoísmo. Es la experiencia más hermosa y más pura de lo que es el amor al prójimo. Porque veo en el otro a Dios. Y por eso le sirvo. Y por eso este don me da la capacidad de ser caritativo infinitamente y de experimentar que entre más doy, Dios más me da. Eso no lo experimenta el egoísta. El egoísta entre menos da, menos le dan. Con el don de sabiduría es al contrario. Te admirarás de que por ser tan generoso, tan bueno, el Señor te va a sobreabundar. Sexto efecto del don de sabiduría, nos proporciona en las virtudes el último rasgo de perfección. Qué cosa tan hermosa. Es decir, muerto el egoísmo, el alma se instala en la cumbre de la santidad. Qué cosa tan hermosa esto. Nos lo recuerda San Juan de la Cruz en el libro que en la catequesis pasada les aconsejó que se leyeran, el libro de San Juan de la Cruz que se llama Subida al Monte Carmelo. San Juan de la Cruz dice, en la cumbre de este monte solo mora la honra y gloria de Dios. La honra y gloria de Dios. A eso se dedica la persona que posee el don de sabiduría, a honrar y glorificar a Dios. Y Dios, a través de eso, te santificará. Nada te faltará, porque yo estoy contigo.
Y entonces uno vuelve y trae ese salmo. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Santo Tomás de Aquino va a adjudicar, también San Agustín, al don de sabiduría la séptima bienaventuranza. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La paz es el orden de la sabiduría de Dios. Y la persona que posee este don vive en paz. Ustedes conocerán mucha gente que vive en paz, que usted se le acerca y ellos le calman todo el estrés que usted trae. Y uno hay veces se admira y dice, pero ¿cómo le hace? La paz es el orden de la sabiduría de Dios. Y ahora, cuando tenemos esta paz, en esta sabiduría de Dios, ¿cuáles podrían ser los vicios contrarios a la sabiduría? Primer vicio, la codicia. La codicia es el primer vicio contrario a la sabiduría divina. La codicia nos hace necios. La codicia bloquea nuestras emociones. La codicia bloquea nuestros sentimientos para conocer las cosas de Dios. Lucas 12, 19, 20. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que, ¿para quién serán? Necio. Nunca has hecho nada por nadie, necio. Nunca has hecho una obra de caridad. Nunca has ayudado a tu comunidad, necio. ¿Para qué estás guardando todo eso? Hoy mismo te pedirán el alma. Es una necedad contraria al don de sabiduría el estar acumulando los bienes materiales, necio. ¿Y saben qué significa la palabra necio? Insensato. ¿Y saben qué es insensato? Falto de sabiduría. Es un tremendo vicio este pecado, la codicia. Segundo vicio en contra de la sabiduría es la insensatez religiosa. Lucas 24, 24, 26. Fueron también algunos de los maestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera y entrara así en su gloria? La insensatez de quien no acepta la ley de la cruz, de quien se escandaliza ante la cruz, de quien no reconoce a Dios en la cruz, de quien no es capaz de caminar su vida con la cruz, de estar rebelados contra la cruz. Insensato. Tremendo pecado este. Tercer vicio, reducir a teoría las cosas divinas. Mateo 7:26. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y se fue a la ruina.
insensato. Es impresionante incluso ver personas consagradas a Dios que pueden llegar a ver las cosas como criterios meramente humanos, insensibles, miopes totalmente. Personas incluso que están consagradas a Dios, pero no son capaces de mirar más allá de lo humano, de mirar el designio de Dios, de mirar a su hermano en necesidad. Y tenemos, queridos amigos, que esforzarnos por levantar la mirada al cielo y ver la mano de Dios en todos los acontecimientos de la vida, en los favorables y en los contrarios, ver la mano de Dios en todos los acontecimientos de la vida. Y por último, cuarto vicio, la sabiduría de este mundo es necedad y estupidez. Primera de Corintios 3, 18, 20. Nadie se engañe. Si alguno entre vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio para llegar a ser sabio. Pues la sabiduría de este mundo es necedad a los ojos de Dios. En efecto, dice la Escritura, el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce cuán vanos son los pensamientos de los sabios. Y saben, queridos amigos, ¿queremos conocer si somos sabios o necios? Hay una forma muy fácil de saberlo. Examinemos nuestros gustos y nuestros disgustos, y ahí nos daremos cuenta si somos sabios o necios. ¿De dónde nacen mis satisfacciones o mis sinsabores? Y ahí nos daremos cuenta si somos necios, a qué cosas estamos apegados. Cuando uno comprueba que se disgusta por tonterías o porque no se cumplen sus planes como yo quería, donde quería y a la hora que yo quería, o por el contrario, cuando uno tiene puesta su alegría y su gozo en el reconocimiento humano, en la vanagloria, ahí usted se puede dar cuenta si es sabio o si es necio. Interesante, ¿no? Al final, queridos amigos, para pasar a la perfecta unión con Dios, que se realiza a través de la fe, a través de la esperanza y a través de la caridad, es preciso, pues, queridos amigos, que nosotros nos purifiquemos por medio de la petición en una oración profunda de nuestros dones del Espíritu Santo. Que aprendamos a disponernos para recibir estos regalos que Dios me da. Porque a través de estos regalos, lo que estoy recibiendo es a Dios mismo.